Sin duda, el día de hoy todo lo que hacemos lo hacemos en un computador conectado a Internet. E incluso las redes militares o las redes más seguras que no quieren tener un acceso a Internet debido a la inseguridad que eso produce, siguen estando en una red local, una red interna, muchas veces llamada intranet, en la cual no tienen acceso usuarios desde fuera. Sea intranet o no sea internet, existen riesgos. Riesgos que tienen que ser siempre considerados al momento de analizar la infraestructura. Por ende, en este video vamos a ver aquellos componentes que nos muestran cuáles son las vulnerabilidades y los aspectos esenciales a tener en cuenta cuando vamos a hablar sobre seguridad, pero lo vamos a enfocar sobre seguridad en la red. Basado en conocimientos adquiridos en otras asignaturas, vamos a hablar sobre la seguridad de las LAN y las WAN. Las LAN y las WAN son particularmente susceptibles a amenazas relacionadas con las personas y los virus, debido a la gran cantidad de personas que tienen derecho a acceso a este tipo de redes. El control de acceso a la red, que también se conoce con las siglas NAC, se centra en controlar el acceso a una red utilizando políticas que describen cómo los dispositivos pueden acceder de forma segura a los nodos de red la primera vez que intentan acceder a esa red. Algunas características incluyen la integración de un proceso de corrección automático que corrige los nodos no conformes antes de permitir el acceso y de autorizar la infraestructura de red para que trabaje con servicios de back office y computación de usuario final para asegurar que la red es segura antes de autorizar los accesos. Las LAN en particular facilitan el almacenamiento y la recuperación de los programas y datos usados por un grupo de personas. El software y las prácticas de la LAN también necesitan proporcionar la seguridad de estos programas y datos. ¿Okay? Ahora, desafortunadamente, la mayoría de los software de LAN proporciona un nivel bajo de seguridad. Entonces se ha enfatizado en el suministro de la capacidad y la funcionalidad en lugar de la seguridad. Como resultado, el riesgo asociado con el uso de redes del área local incluye varios aspectos. Primero, la pérdida de integridad de datos y de los programas a través de cambios no autorizados. La falta de protección de los datos vigentes a través de la incapacidad para mantener el control de versiones. La exposición a actividades externas, y esto puede ser a través de una verificación limitada de usuario y el acceso potencial del público a la red a partir de conexiones de llamada telefónica, por ejemplo. Tenemos infección por virus y gusanos, revelación indebida de datos causado por disposiciones de acceso general en lugar de utilizar la base de necesidad de saber, o sea, de tener el control. La violación de las licencias de software mediante el uso de copias de software sin licencia o números excesivos de copias del mismo sistema. El acceso ilegal simulando ser o disfrazándose como un usuario legítimo de la red. La escucha de información realizada por usuarios internos, que es conocido como sniffing, lo hemos hablado en otro video, en la cual se obtiene información de la red aparentemente sin ningún valor, pero que puede ser usada para lanzar un ataque, como por ejemplo información sobre las direcciones de IP de la red o directrices de seguridad políticas internas de la empresa. Antes de terminar tenemos la suplantación de usuario interno. En este caso se produce la reconfiguración de una dirección de red para simular ser una dirección diferente. Y finalmente tenemos la destrucción de datos de registros y de auditoría. Las tecnologías inalámbricas, en el sentido más sencillo, permiten que uno o más dispositivos se comuniquen sin conexiones físicas, es decir, sin requerir red o cableado periférico. Las tecnologías inalámbricas es una tecnología que permite a las organizaciones adoptar soluciones de negocio electrónico con un gran potencial de crecimiento. Entonces las tecnologías inalámbricas utilizan transmisiones de radiofrecuencia o señales electromagnéticas por el espacio libre como medio de transmisión de datos, mientras que la tecnología por cable emplean señales eléctricas a través de cables. Las tecnologías inalámbricas abarcan desde sistemas complejos tales como red inalámbrica de área extensa, la WWAN, red inalámbrica de área local como la LAN,
y teléfonos celulares, incluso hasta sencillos dispositivos tales como los audífonos, micrófonos y otros dispositivos inalámbricos que no procesan ni almacenan información. Estos incluyen también dispositivos Bluetooth con un mini transceptor de radiofrecuencia y dispositivos infrarrojos, a pesar que los teléfonos incluso ahora ya no traen tanto como antiguamente infrarrojo, pero también se consideran. Dentro del infrarrojo que están los controles remotos, algunos teclados de computadores, los mouse inalámbricos, e incluso auriculares estéreo de alta fidelidad inalámbricos, todos los cuales requieren de una línea directa de visión entre el transmisor y el receptor para cerrar el enlace. Eso es lo que nos dice en general la lógica de lo infrarrojo. Sin embargo, la tecnología inalámbrica introduce nuevos elementos que deben ser tratados. Por ejemplo, las aplicaciones existentes pueden necesitar ser readaptadas para hacer uso de interfaces inalámbricas. Además, es necesario tomar decisiones respecto a la conectividad general para facilitar el desarrollo de aplicaciones móviles completamente inalámbricas u otras aplicaciones que se basan en la sincronización de transferencia de datos entre los sistemas móviles de computación y la infraestructura corporativa, o sea, de la empresa. Otros aspectos incluyen banda estrecha, falta de estándar maduro y problemas de seguridad y de privacidad no resueltos. En general, las redes inalámbricas sirven como mecanismo de transporte entre dispositivos y entre dispositivos y las redes inalámbricas tradicionales. Las redes inalámbricas son muchas y diversas, pero frecuentemente son categorizadas en cuatro grupos basados en un rango de cobertura: las WAN, las LAN, las PAN y las inalámbricas ad hoc. La transmisión inalámbrica de datos está sujeta a un mayor riesgo de interceptación que el tráfico por cable. De la misma forma, es más fácil interceptar llamadas hechas a través de teléfonos móviles que llamadas desde un teléfono fijo. No es necesario pinchar manualmente la conexión, o sea, intervenir manualmente, ya que existen herramientas que pueden usarse en remoto para interceptar las conexiones de forma encubierta. La transmisión inalámbrica de información confidencial debería ser protegida con un cifrado un cifrado fuerte y una conexión inalámbrica insegura expone a los usuarios a escuchas ilegales, por ejemplo, lo cual puede llevar a la exposición de información confidencial, mensajes interceptados o incluso abuso de conexiones. Algunos ejemplos son, por ejemplo, el email puede ser interceptado y leído o modificado. Hackers pueden reemplazar las credenciales de un usuario con información falsa que lleva al servidor de destino a rechazar los intentos de acceso del usuario, causando la denegación de servicio. Una persona no autorizada puede acceder a una red inalámbrica no segura y usar su recurso, incluyendo conectividad a Internet gratis. El cifrado basado en el estándar IEEE 802.11, y ojo con eso, es importante que leas sobre la organización IEEE, debido a que es la entidad que maneja todos los aspectos de redes. Utiliza claves simétricas privadas, lo que significa que el controlador de la interfaz de red del usuario final que está basado en radio y el punto de acceso deben tener la misma clave. ¿Okay? Los estándares de seguridad inalámbricos continúan evolucionando. El método más comúnmente usado por las redes de área local inalámbrica es el 802.11i, que nosotros coloquialmente en los routers, por ejemplo, lo conocemos como los WPA2, cuando uno coloca la clave de tipo WPA2, bueno, es un estándar de la IEEE. Y el acceso Wi-Fi protegido, por ejemplo, el WPA. Y esto en general los dos usan clave dinámica y un servidor de autenticación con credenciales que aumentan su protección contra los hackers. O sea, eso quiere decir que dentro del router que nos estamos conectando hay un mini servidor. Eh, eh, También podemos hablar de la clave web y bueno, web y WPA cumplen con las versiones evolucionadas de los estándares inalámbricos de 802.11 especificados por la IEEE, siendo WPA compatible con versiones más avanzadas de 802.11.
incluso teniendo en cuenta las limitaciones de este estándar. Podríamos mencionar finalmente que WPA y WPA versión 2, que ojalá preferible, son aplicables a la mayoría de las redes inalámbricas, generalmente usados en redes formales por los computadores. Los mensajes transmitidos usando dispositivos inalámbricos portátiles también deberían ser protegidos mediante cifrado y allá donde sea posible se pueden usar métodos VPN para proporcionar seguridad adicional. Por ejemplo, el BlackBerry Enterprise Server integra, si todavía existe BlackBerry, integra el email corporativo en el dispositivo y usa un triple DES, que lo vimos en el otro video, para cifrar la información entre BlackBerry y el servidor de correo corporativo. Finalmente, las claves públicas también se usan en dispositivos móviles, por ende es importante considerarlo dentro de la arquitectura y una futura auditoría al momento de auditar protección en redes inalámbricas. Un puerto es una conexión lógica. Cuando se utiliza el protocolo de comunicaciones de Internet, conocido como TCP/IP, la designación de un puerto es la forma en que un programa cliente especifica a un determinado programa servidor cuál es el equipo que está ubicado en una red. Básicamente, un número de puerto es una forma de identificar el proceso específico al que un mensaje de Internet u otra red será dirigido cuando llegue a un servidor. Para eso podemos mencionar que el número de puertos se basa lógicamente entre las capas de transporte del cliente y servidor y físicamente entre la capa de transporte y la capa de protocolo de Internet y luego se reenvía. Las aplicaciones de alto nivel que utilizan este protocolo, tales como la web o HTTP, usan puertos con números preasignados. Estos son puertos bien conocidos a los que han sido asignados números por la Autoridad de Asignación de Números de Internet. Existe una asociación que es la IANA. Y algunos procesos de aplicación se le dan números de puerto dinámicamente, o sea que van cambiando cuando se realiza cada conexión. En razón de la designación, los números de puerto permitidos van desde el 0 al, si no me falla la memoria, 65.535. Los puertos del 0 al 1023 están reservados para ciertos procesos privilegiados, que generalmente se llaman puertos reconocidos. Por ejemplo, para el servicio HTTP, el puerto 80 se define como el valor predeterminado. Ahora, debido a que está preasignado, el puerto 80 y algunos otros puertos no tienen que especificarse en el localizador uniforme de la URL, o sea, no se escribe. Pero si se dan cuenta, hay otros que sí. De hecho, si ustedes miran muchas URL, a veces dice el dominio.com.cl, dos puntos y viene un número. Ese es el número de puerto que tiene asignado. Esto permite al usuario escribir cuando están asignados directamente la URL, el dominio, sin necesidad de saberse el puerto. Los números de puertos se dividen en tres rangos, ¿ok? Los cuales son los puertos reconocidos, los puertos registrados y los puertos dinámicos o también llamados puertos privados. Los registros realizados por la Asociación de Asignación de Puertos listan los números de puertos y de hecho van así. Los reconocidos van del 0 al 1023, que son controlados y asignados por esta asociación y en la mayoría de los sistemas puede ser utilizado solo por los procesos del sistema, o sea, sistema operativo, o por programas ejecutados por el usuario, pero con privilegios de administrador. Los puertos asignados utilizan las primeras partes de los posibles números de puertos. Inicialmente, estos puertos asignados estaban antiguamente del 0 al 255, pero se llegó ahora actualmente hasta el 1023. En el caso de los puertos registrados van del 1024 al 49.151 y en la mayoría de los sistemas pueden ser utilizados por proceso o programa común y corriente ejecutado por usuarios comunes. Y los puertos dinámicos privados van del 49.152 al 65.531 y en este caso, por su naturaleza dinámica, no están clasificados porque van rotando.
Cuando se inicia un programa servidor a través de una conexión de puerto, es importante mencionar que se dice que se une a su número de puerto designado. Cuando otro programa cliente quiere usar ese servidor, también debe enviar una solicitud para unirse al número de puerto designado. Los puertos son utilizados en TCP para renombrar los extremos de una conexión en lógicas que transportan conversaciones duraderas. En la medida de lo posible, estas asignaciones de puerto se utilizan con el estándar UDP. Al diseñar una VPN es importante asegurar que la VPN pueda transportar todos los tipos de datos de manera segura y privada a través de cualquier tipo de conexión. Generar túneles lo que provee es que transporta los datos de la capa superior a través de una VPN mediante protocolos asociados. Un extremo del túnel es el cliente, el otro extremo es el dispositivo de conectividad o el servidor de acceso remoto. Los tipos comunes de tunelización que se ocupan son protocolo de túnel punto a punto, el PPTP, que básicamente dice que un protocolo de este tipo de capa, y de hecho fue desarrollado por Microsoft, se encapsulan datos de protocolo de punto a punto, y este es bastante simple, pero menos seguro que otros protocolos de túnel, por ejemplo. El protocolo de túnel de capa 2, conocido como L2TP, es un protocolo que encapsula los datos de protocolo de punto a punto y que es compatible con equipos de diferentes fabricantes, no solo Microsoft. Y los puntos finales no tienen que residir en la misma red que los paquetes y pueden permanecer aislados en el tráfico. La VPN de capa de socket seguro, también conocido como capa 3, puede utilizarse con un navegador web estándar y usa protocolos de seguridad de capa de transporte de tipo TLS para cifrar el tráfico. Y en la VPN de tipo IPsec, la VPN basada en IPsec protege los paquetes IP de capa 2 y 3 entre redes y hot remotos, y también entre un nodo o una pasarela también IPsec ubicado en el extremo de una red privada. Cuando hablamos sobre voz sobre el protocolo de Internet que es conocido como VoIP, los usuarios a menudo esperan que todas las comunicaciones de VoIP sean confidenciales. Cuando un dispositivo VoIP es un dispositivo IP, por tanto es vulnerable a los mismos tipos de ataques que cualquier otro dispositivo IP, o sea, cualquier computador. Un hacker o virus podrían potencialmente dejar indisponible la red de datos y de voz de forma simultánea en un solo ataque. Entonces, además, las redes de VoIP siguen siendo vulnerables a escuchas de paquetes a través de la red. Atacantes de denegación de servicio, interrupción de flujo de tráfico, incluso a fraude telefónico. Entonces, las escuchas, de hecho, en fraude telefónico, por ejemplo, imagine lo siguiente, de que usted lo llaman de un banco, usted mira el registro del número y es el número del banco, porque los bancos tienen número único generalmente que salen por central telefónica, y a usted lo convencen de dar sus datos o entregar su clave, por ejemplo, para validarse. Y resulta de que esa era una llamada falsa, que se intervino la red, se intervino el protocolo de Internet VoIP y le hizo creer a usted como cliente que era el banco. Entonces es muy, muy, muy crítico lo que estamos hablando. Entonces, las escuchas de paquetes a través de la red permite la divulgación de información sensible, como por ejemplo información del usuario, lo cual puede incluso resultar en robo de identidad que puede ser utilizada para atacar a otros subsistemas de datos. El escaneo de puertos a menudo es un precursor de la escucha de paquetes potencial de la red VoIP, y la capacidad de escuchar paquetes en la red es cada vez más fácil, ya que son muchas las herramientas disponibles de forma fácil y gratuita en los sitios web de código abierto para hacer eso. Entonces, en contraste con los equipos especializados de diagnóstico utilizados para la multiplicación o multiplexación, que se llama cuando es voz, de división de tiempo, que tiene un costo mucho más elevado. El ataque de negación de servicio o el desbordamiento de la red de datos mediante una cantidad de datos es un problema común en la protección de la red de datos. Por ejemplo, cuando Año Nuevo, todos quieren llamar y las redes no responden. Eso es una denegación de servicio. Entonces se necesita ser revisado a medida que la calidad de servicio
se implementa en la red de voz IP. Muy a menudo se pasa por alto el dispositivo final IP, pero podría ser un objetivo de ataque y ser el blanco de una inundación de datos provocando el reinicio del dispositivo o su indisponibilidad. Finalmente, mencionar de que la interrupción del flujo de tráfico permite una mayor explotación de los datos y de dos vulnerabilidades anteriores, mientras que el redireccionamiento de paquetes facilita la determinación de las rutas de paquetes, aumentando la probabilidad de escuchas. Y estas escuchas tienen un nombre, se llaman sniffing. La habíamos conversado anteriormente en este curso. Muchas organizaciones requieren conectividad de acceso remoto a los recursos de información para diferentes tipos de usuarios, tales como los empleados, los proveedores, consultores, socios de negocio y representantes de clientes, por ejemplo. Para proporcionar esta capacidad, existe una variedad de métodos y procedimientos para satisfacer la necesidad de negocio de una organización para este nivel de acceso. El acceso remoto basado en TCP/IP, Internet, es un método rentable que permite que las empresas aprovechen las infraestructuras de red pública y las opciones de conectividad disponibles, donde los proveedores de servicios de Internet, que son los ISP, administran módem y servidores de llamada, y donde los módem ADSL, DSL, de fibra y de cable reducen todavía más los costos de las organizaciones. Para usar de manera efectiva esta opción, las organizaciones establecen una red privada virtual sobre Internet para comunicar con seguridad los paquetes de datos a través de la infraestructura pública. Las tecnologías VPN disponibles aplican el estándar IPsec que existe en la industria, y las ventajas son su ubicuidad, o sea, la capacidad de estar en movimiento, facilidad de uso, conectividad poco costosa y un acceso de solo lectura, consulta o copia. Las desventajas incluyen que son considerablemente menos fiables que los circuitos dedicados, o sea que vaya un cable dedicado para eso, y carecen de una autoridad central y pueden presentar dificultades a la hora de resolver problemas. Las empresas deberían considerar y ser conscientes de que usar VPN para permitir el acceso remoto a su sistema puede crear agujeros en su infraestructura de seguridad. El tráfico cifrado puede esconder acciones no autorizadas o software malicioso que puede ser transmitido a través de dichos canales. Los sistemas de detección de intrusos, también conocidos como IDS, que hemos conversado anteriormente, y escáneres de virus capaces de descifrar el tráfico para el análisis y la comunicación permite que finalmente se cifre y se remita al punto final de la VPN y se considere controles preventivos. Una buena práctica considera terminar todas las VPN en un mismo punto final, en un llamado concentrador de VPN, y que no aceptará otra configuración. Algunos riesgos sobre el uso del acceso remoto: denegación de servicio, terceros malintencionados que puedan querer tener acceso a las aplicaciones críticas y querer entrar, software de comunicaciones mal configurado, dispositivos mal configurados, sistemas host indebidamente asegurados, problemas de seguridad física en los computadores, por ejemplo, computadores sin clave. Los controles de acceso remoto tienen que incluir políticas y estándares, automatización apropiadas, mecanismos de identificación y autenticación, herramientas y técnicas de cifrado como por ejemplo el uso de VPN, gestión de sistemas y redes, y restricción de accesos a sistemas, redes y aplicaciones controlados. De esta forma, en este video pudimos apreciar y analizar aquellos componentes esenciales acerca de lo que es y cómo se debe aplicar la seguridad con el componente de que estábamos hablando sobre seguridad y aspectos de seguridad en las redes.